Bienvenidos a nuestro programa. Les doy un fuerte abrazo en el nombre del Señor y gracias a Dios que tenemos la oportunidad de estar una vez más juntos estudiando las Escrituras y aprendiendo cosas fundamentales para nuestra vida, para nuestro desarrollo, nuestro crecimiento. Así que en la reunión anterior o en el programa anterior, nosotros hablamos principalmente sobre la fe. Si ustedes ven este cuadro, el primer escalón es el de la fe. Hoy vamos a pasar al segundo escalón. El segundo escalón es el de la virtud. Yo creo que nosotros utilizamos muy poco la palabra virtud, aunque hablamos, por ejemplo, de músicos que son virtuosos, que el virtuosismo lo hablamos en términos de una habilidad extraordinaria para tocar un instrumento. Pero cuando nosotros estamos hablando de virtud en términos de vida, permítanme darles una definición. La virtud es la adquisición de hábitos que perfeccionan al ser humano. Es la fuerza moral que viene de Dios y que se transforma en una conducta ejemplar semejante a la de Cristo Jesús. En el griego, la palabra virtud es la palabra arete, y esa palabra significa excelencia moral, bondad, poder de Dios, actitudes de servicio. Cuando hablamos de virtud, entonces estamos hablando de un siguiente paso. Fíjense ustedes que el primer paso es aprender a creerle a Dios, a confiar en Dios y actuar como Dios quiere. Pero el siguiente paso ya viene una transformación interior. Si ustedes ven, la virtud es ir aprendiendo los hábitos que Dios nos enseña en su palabra para hacer de nosotros personas con una conducta ejemplar semejante a Cristo. Entonces, he de decir que la virtud es sumamente importante, porque cuando entramos a este punto, nosotros estamos entrando ya al proceso de cambio de carácter, de cambio de conducta, de cambio de accionar. Pero sí quiero decir algo que es sumamente importante. El cambio de nuestra vida, o el cambio de nuestras acciones o carácter o forma de conducirnos, es por esfuerzo propio, porque somos cristianos, leemos la palabra y decimos que hay que portarse bien, o es obra de Dios. Déjenme decirles que Pedro lo coloca como una obra que Dios hace en nosotros. Y entonces cuando nosotros empezamos a ascender en la escalera de Dios, el segundo paso tiene que ver con empezar el tratamiento en nuestra vida de parte de Dios, con el propósito de que nuestra vida sea totalmente transformada, renovada en su interior, y que nosotros seamos personas cuya vida sea ejemplar a los ojos de todos los que nos rodean, incluyendo los de casa, quizás primero los de casa, que son los que más nos miran. Entonces, debemos saber que la virtud es un fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros. No es por esfuerzo humano, es por la obra de Dios en nosotros, que nosotros empezamos a adquirir el conocimiento de Dios. Y ese conocimiento de Dios va creando en nosotros una forma nueva de vida. Como seres humanos, creo que a todos nos ha sucedido, hemos tenido un sinnúmero de cosas, costumbres y situaciones en la vida que no son correctas a los ojos de Dios, pero están tan arraigadas en nuestra vida, porque es lo que hemos hecho desde que nacimos, que nos es difícil cambiarlos. Pero Dios, con su poder, cuando nosotros creemos en Él y confiamos en Él y actuamos en Él, entonces empezamos a recibir la dirección de su Espíritu Santo
para transformar nuestra vida interior en una vida virtuosa. Y yo les hablaba de que en términos de música se habla de virtuosos, aquellos que ejecutan el instrumento con una habilidad extraordinaria, excepcional. Y yo diría, los virtuosos cristianos son aquellos que llevan una vida perfecta, excepcional, semejante a la de Cristo. Tal vez no empecemos bien, pero poco a poco. Una de las cosas que ocurre en la vida, y permítanme mostrarla de esta manera, es que cuando nosotros tenemos malos hábitos, por ejemplo, yo tenía un problema de joven. Por los ambientes en que me desenvolvía, había muchas malas palabras en mi boca. Uno de los primeros pasos que Jesús hizo en mi vida cuando yo me convertí fue arrancar, literalmente arrancar de mi vocabulario las malas palabras, hasta el punto de que me ofende oírlas. No es algo que yo me esforcé en hacer. Dios lo hizo. Dios hace cosas maravillosas en nosotros y estas virtudes vienen de Él porque nosotros permitimos que Él moldee nuestro carácter y nos empiece a trabajar de una manera especial. Para comprobarles que esto es verdad, permítanme leerles en el libro del profeta Ezequiel, el capítulo 36 y verso 26, está hablando del nuevo pacto. Dice, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Si ustedes ponen atención al nuevo pacto desde la perspectiva profética antiguo testamentaria, está hablando de la obra de Dios. Literalmente dice, nos da un nuevo corazón. Va a quitar el corazón de piedra, el corazón que no quiere a Dios, el corazón que rechaza una moralidad y una virtud como la que Dios quiere. Y nos va a dar un corazón sensible al amor de Dios y un corazón que vaya directamente a hacer la voluntad de Dios. Pero ese corazón no va a funcionar solo. Pondré en ustedes un espíritu nuevo, un espíritu especial. Déjenme explicar este asunto del espíritu porque el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Pero el espíritu en nosotros funciona como el punto de contacto entre Dios y nosotros. La palabra de Dios entra a través de nuestro espíritu y llega a nuestro corazón o a nuestra mente y ahí la procesamos pasándola a la acción. Pero el espíritu es fundamental. Entonces, cuando nosotros hablamos de que Dios nos da un nuevo corazón, el nuevo corazón tiene que ser alimentado directamente de Dios. Tiene que venir de parte de Dios. Así que el Señor dice, pondré mi palabra en su corazón. Ese nuevo corazón es para que la palabra de Dios venga y se enraíce en ese corazón. Eso va a permitir, porque el paso siguiente es, y les daré mi Espíritu Santo. Entonces Dios está diciendo, ahora no solo ese corazón es nuevo, ese corazón va a ser fuente de mi palabra, y además de eso, pongo un espíritu para comunicarme plenamente, constantemente con ustedes, y además de eso les doy mi espíritu, para que les fortalezca y les ayude a ejecutar todo lo que se les transmite desde el trono celestial. Cuando hablo del pacto, el nuevo pacto está basado en una transformación interior para poner la virtud como algo especial en nuestras vidas. Entonces nosotros empezamos a notar que la actitud que nosotros tenemos de nuestro corazón no es meramente el cumplimiento obligatorio de la palabra, como si fuéramos legalistas o fariseos, porque la raíz de la virtud se encuentra en Dios.
Pero si nosotros queremos decirlo al revés, la raíz de la antivirtud o de la maldad está en el hombre. Entonces, cuando nosotros venimos, nos damos cuenta que la fuente de la virtud viene de Dios. Y entonces eso que viene de Dios hace que nosotros desarrollemos en nuestra vida una virtud tal que nuestro carácter sea transformado. Recordemos la definición. Son hábitos que Dios nos enseña que se transforman en una vida moral ejemplar. Bajo esto, entonces, nosotros tenemos que recordar que la Biblia enfatiza muchas virtudes. Bajo ese término, todo lo que estamos hablando son virtudes. La fe es una virtud, el amor es una virtud, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, todo eso es una virtud que Dios ha puesto en nuestro corazón. Pero ustedes van a ver que separadamente cada cosa de esas tiene una función para la formación de nuestro carácter y la formación de nuestra vida. Por lo tanto, cuando nosotros entramos al conocimiento de las virtudes, debemos darnos cuenta que la virtud no es simplemente una cosa. ¿Qué es lo que interviene para que nuestro carácter sea como el de Cristo? Para que tengamos un carácter ejemplar y nuestra vida sea realmente como Dios quiere. Bueno, entran muchas cosas. O sea, la virtud es la fuente que nos abre las puertas para que todo lo demás penetre a nuestra vida. Entonces, cuando nosotros hablamos de virtud, estamos hablando de lo que llamamos regularmente el fruto del Espíritu. Cuando hablamos del fruto del Espíritu tenemos por lo menos 3 descripciones en diferentes libros de la Biblia. Por ejemplo, aquí estamos hablando los 8 que están en el libro de la segunda epístola de Pedro. Pero Pablo le escribe a Timoteo. En Timoteo 6:11, Pablo habla de justicia, piedad, fidelidad, amor, paciencia y mansedumbre. Si vamos a Gálatas 5:22 y 23, que es lo que más conocemos, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Si nosotros miramos cómo funciona esto, es una serie de elementos que se conjugan en la palabra virtud y que vienen a formar el carácter, nuestra conducta y nuestra vida. Pero insisto mucho en esto, no es por el esfuerzo humano, es por la mano de Dios. Por lo tanto, es importante que nosotros mantengamos una relación personal con el Señor, que nosotros mantengamos un aprendizaje de su palabra para que su palabra no sea algo escrito en un libro. Esto es un libro, pero Dios lo que quiere es que este libro esté metido en el corazón. Y todas esas palabras de Dios son las que hacen que nuestra vida sea nueva. Mientras la palabra esté en un libro, es ajena a nosotros. Pero si esa palabra la internalizamos y la metemos dentro de nosotros, esa palabra se vuelve directriz para la forma de vivir nuestra. Entonces, el buen vivir, el tener un carácter ejemplar, virtuoso, necesita de la acción de Dios y del trabajo de Dios en nosotros. Necesita que nosotros hagamos una obra perfecta, no por nuestra propia fuerza, sino por el poder de Dios. Fíjense, primer escalón, nosotros empezamos por fe. Aunque el resto de la vida va a ser por fe, pero el siguiente escalón nos está hablando de ser virtuosos. Así que aquí empieza el proceso de establecer las diversas virtudes que Dios tiene para nosotros.
Fíjense que qué interesante, porque cuando el apóstol Pedro introduce su epístola, lo que nos dice es que Dios ha tenido a bien darnos todo aquello necesario para que nuestra vida llegue a ser semejante a la naturaleza de Dios. Entonces, cuando hablamos de virtud, estamos hablando de abrir nuestro corazón, porque ya nos dio nuevo corazón. De permitir que su ley, su palabra, ingrese a nuestro corazón. Y la palabra se transforme en nuestra manera de ser, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar. Y nosotros empezamos a servir al Señor de una manera espontánea. Fíjense que cuando no es espontáneo, nosotros tenemos que estar rogando a la gente que haga algo. Pero cuando Dios está cambiando, en lugar de rogarla, está la gente presionando: mire, yo necesito servir al Señor porque no puedo estar sin hacerlo. Me doy cuenta de que Dios está transformando por dentro. Entonces, cuando nosotros miramos todo el proceso de estas virtudes, vemos cómo Dios está trabajando en nuestro carácter, en nuestra vida, para formar a Cristo en nosotros. Qué interesante es este punto, ¿saben? Porque Cristo vino a mostrarnos cómo es que se debe vivir. Y estando analizando la vida de Cristo, nosotros aprendemos cómo vivió Él. Y eso lo puede aplicar el Espíritu Santo a nuestra vida para que nosotros hagamos todo como Él lo hace. Si nosotros miramos estas tres listas, tenemos una buena cantidad de virtudes ahí. Pero quiero decirles, tampoco es exhaustivo. Estas virtudes que aparecen en estas tres epístolas no son todas. Hay muchos más. Hay un montón de virtudes que Dios nos da a nosotros y que van saliendo y van aumentando y son mencionadas en otras partes de la Biblia. Pero es muy importante que nosotros tomemos en cuenta en nosotros mismos que esta segunda parte significa: Señor, me has dado un nuevo corazón. Haz que ese corazón siga nuevo, Señor, que no se endurezca por el pecado. Haz, Señor, que ese corazón siga firme, sólido y estable en tus caminos y que se llene de tu palabra y que de tu palabra haga que ese corazón palpite al mismo ritmo que palpita tu corazón. Y que podamos hacer lo que tú haces, pensar lo que tú piensas y vivir como tú vives. Señor, yo quiero darte gracias en esta hora, porque es evidente que tú quieres que seamos gente virtuosa, que seamos un pueblo de gente no solo que cree en ti, sino que con sus hechos te honra. Porque la virtud es el perfeccionamiento de nuestra conducta todos los días. Es el perfeccionamiento de la manera en que nosotros actuamos todos los días. Y no es un conductismo. El conductismo es obligatorio, pero la virtud es un regalo de Dios y tenemos que caminar en ese regalo. Padre, gracias por ese regalo tan lindo que tú nos das. Gracias infinitas, Señor, porque no es por nuestros méritos ni por nuestra fuerza, sino es por tu amor. Gracias porque la virtud perfecta es Cristo. Y gracias porque Él habita en nosotros y nos llena de todo. Bendito sea, Señor. En el nombre de Jesús. Un fuerte abrazo para todos, los bendigo y nos vemos en nuestro siguiente programa. Hasta pronto.